De regreso al Tribunal de la Tarde, ya estamos en la audiencia, tal y como le anunciamos antes de la pausa. Ya está con nosotros, conectado vía la plataforma Zoom, en este Tribunal de la Tarde, el doctor Roberto Lafontaine. Él es subsecretario de Salud de la Fuerza del Pueblo, la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, y además el doctor Lafontaine pues dirigió varios hospitales en la gestión anterior, cuando él pertenecía al antiguo partido, ¿verdad?, el que estaba en el gobierno, incluyendo al Darío Contreras y otros más de importancia que vamos a hablar con él, no solamente de la situación sanitaria en la República Dominicana, sino de algunos inconvenientes que, según usuarios de hospitales públicos en el país, pues no han seguido los mismos servicios. Doctor Lafontaine, un placer tenerlo aquí en el Tribunal de la Tarde. Sí, muchas gracias en nombre de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo y del mismo partido por invitarnos a interactuar con el público que lo sigue a ustedes. Bueno, la Fuerza del Pueblo es la única organización política que se ha visto motorizando trabajos. El propio presidente de esa organización política, el doctor Leonel Fernández Reina, ha estado muy, pero muy fajado. Lo vimos 3 días por Santiago. Ahí vi también que están pues dando apertura a las inscripciones de miembros simpatizantes de esa organización política en los Estados Unidos. Pero el tema de política lo vamos a tratar más adelante. Nosotros quisiéramos aquí que usted nos haga un recuento de manera breve, que nos diga cómo ustedes observan desde la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo el panorama actual de salud de la República Dominicana. Mira, es un panorama crítico porque la República Dominicana fue impactada, como todos los países del mundo, por este pajarito chiquitico, vamos a llamar así, porque es chiquitico. Sí, Tiene diminuto. menos de 5 migras y prácticamente han arrodillado, por así decirlo, la economía del país, la economía de todos los países del mundo, ha diezmado la salud de las personas. Y es un virus hasta ahora que es, número uno, más lo que se desconoce que lo que se conoce de él. Número uno. Y número dos, es más lo que circula que es producto de la imaginación, producto de voz popular, que sea producto de la misma ciencia. Se multiplica, crece, va de una persona a otra en los conglomerados humanos que no están sujetos a protocolo, y de ahí el gran problema, de ahí las grandes oleadas, las olas que nosotros vamos por la tercera onda, actualmente en este momento. Una situación un tanto difícil que tiene solución. Solución, vacunación. No hay ninguna otra alternativa, porque es que se mueve con la misma cultura de los pueblos. Se mueve cada vez que las personas se congregan para divertirse, el famoso teteo, pero también para trabajar. Bueno, fíjense, ¿quién se va a imaginar que en la Cámara de Diputados se está teteando? Y sin embargo está cundida. Los ministerios todos están cundidos, o sea, de COVID. Y que ahí no se está teteando. O sea, no es un problema de teteo, es un problema que hay ciertos protocolos que se deben seguir y son muy sencillos. O sea, mencionar lo que es la higiene continua de manos, es el utilizar tapaboca siempre, o sea, la famosa mascarilla, es no llevarse la mano a los ojos, a la nariz ni a la boca, o sea, a la mucosa que por donde entra. Es un problema de limpieza continua y permanente, porque se deposita en la superficie y de ahí la persona lo toma
y lo lleva hacia así. Esa es la situación. Ahora bien, esto ha desnudado los sistemas de salud de los países del mundo. Porque aunque tiene un comportamiento así, pero se ha visto que aquellos países donde tienen sistemas de salud fortalecidos, las curvas son aplanadas. O sea, el impacto humano es menor, es mucho menor. Y de una manera u otra, aunque no en toda su intensidad, se han podido aperturar las economías, la economía, una apertura, claro, regulada, que cuando sube por encima de un determinado porcentaje de positividad de la PCR, inmediatamente regulan, o sea, las mismas. El impacto ha sido menor. Uno, y dos, todo esto y lo llevando hasta la vacunación. La vacunación es lo que va a resolver el problema. O sea, no hay forma de poder solucionar el impacto del COVID en el ser humano a menos que este ser humano no esté vacunado y es lo que se ha podido demostrar hasta ahora. Aprovecho para saludar a La Fontaine y al mismo tiempo hacer mi primera pregunta, y es si considera suficiente pues el anuncio de las medidas de restricciones hechas por el gobierno, sobre todo que tiene que ver con el Gran Santo Domingo, temas de horario, expendios de bebidas, o tiene algunas recomendaciones adicionales. Mira, prácticamente las medidas son las mismas en todos los países del mundo. Es un manual que se aplica de acuerdo a las particularidades de cada país. Lo primero, la intensidad de esta ola no debió haber sido, no tiene ninguna explicación lógica. ¿Por qué? Porque se dijo antes de la Semana Santa, cuando andaba por un 10% la positividad, o sea, del COVID, que es la cantidad de casos positivos en función a la prueba, o sea, que se realice, andaba por alrededor de un 10%, lo que iba a pasar en una apertura efectiva, que es lo que en realidad se convierte en la Semana Santa. Esta apertura se hizo, pero está bien, si tú la haces e inmediatamente tomas medidas de población, tú puedes disminuir el impacto, pero no se realizó, sino se continuó con la apertura. Se aperturaron los bares, se aperturaron se aperturó prácticamente todo, menos las escuelas, menos la parte de educación. Lo que hizo o lo que determinó, la gente dijo, bueno, pero si todo está abierto, se comienza a presionar para aperturar la educación. Y se estuvo a punto de abrir, pero ¿qué pasa? Hay una realidad, y es que con una positividad de un 20%, un 23% como está actualmente, es una locura. En realidad son 5 provincias nada más que podían aperturar la educación, que tienen una positividad por debajo, o sea, de un 5%, pero se quiso aperturarlo todo y ahí están los resultados. Hubo que tomar estas medidas. Si habrá que ver en 2 semanas qué impacto van a tener. Yo la considero tímida. Para realizar un plan de 2 semanas, yo la considero tímida. Y además, no sé. Perdone, doctor, ¿cuáles otros usted sugiere? Porque si la considera tímida, y ahí mismo, perdón, Avianey, ciertamente, si no hubo un pico en la Semana Santa o no fue mayor como el que se esperaba, no menos cierto es que no se puede reconocer en este momento que sí, doctor, que el teteo en los barrios, en los lugares populosos del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo han surgido violentamente, o sea, han traído los efectos. Yo no sé si usted puede darle seguimiento más, como a veces como uno, como medio de comunicación o como periodista, a las redes sociales, pero en el Gran Santo Domingo, específicamente en Santo Domingo Este, que es el municipio de mayor concentración de discotecas y bares y lugares
donde acuden masivamente personas a festejar sin ningún tipo de protocolo, sin mascarilla, sin distanciamiento físico y sin nada, es donde más se está registrando un elevados casos del COVID. Entonces, parece que ciertamente esos lugares, esa juntadera, ese teteo, ciertamente ha provocado este brote. Mira algo. Primero, yo estuve observando los programas de panel de esta mañana. Yo pasé porque yo sabía que venía esta entrevista. ¿De acuerdo? Y yo lo vi, hizo un paneo por casi todo y no se estaba utilizando, son lugares bajo techo. ¿De acuerdo? No se estaba utilizando mascarilla. No, se estaban utilizando mascarilla. ¿Y qué pasa? Cada vez que una persona habla, nosotros estamos hablando, de gotitas de saliva, las grandes van a dónde? A la superficie en la mesa y las pequeñas se quedan en el aire. Ahí no se está teteando, ahí se está trabajando comunicación. Entonces, pero se crean las condiciones para la expansión del mismo. Mencioné el caso de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no se estaba teteando. Ahora, siguen el protocolo. Sí, pero muchos diputados de eso tienen contacto con mucha gente que sí va a los teteos. Sí, pero ¿qué pasa? Porque es una cosa de pasársela uno al otro. Oye, eso es una suposición. Pero si tú sigues el protocolo riguroso con el cual se le dio apertura a partir del 16 de agosto, no es que no se van a contaminar, ¿eh? Yo no estoy diciendo esto, pero el impacto es mucho menor. Es mucho menor. Tú tomas no sabemos qué son los ministerios aquí. Todo el mundo dice, los ministerios tienen una mayor cantidad de personas que la que se requieren para trabajar. Eso es histórico. La aglomeración de personas y el cómo se trabaja en los ministerios aquí, eso no tiene nombre. No tiene, pero sin embargo, tú buscas el protocolo propiamente dicho y no lo siguen, está totalmente relajado, que son lugares bajo techo y ahí no se tetea. Yo no estoy defendiendo el teteo. Yo entiendo que los bares, restaurantes nunca debieron ser abiertos, pero hubo una llave que se utilizó para abrirlo. Una realidad económica y la llave se llama protocolo. Protocolo. Entra algunos de ellos a ver si esa llave, protocolo, se está utilizando. Si ellos tienen un equipo de personas que, número uno, si son 100 personas, están hechos para 100 personas que no pasen de 50. Número dos, que mantengan su gozar, excepto cuando van a alimentarse o van a tomar el trago. Número tres, ¿cuál es la frecuencia de la higiene y desinfección de las mesas, o sea, de las sillas? O sea, mira a ver si te han sacado o si se ve la opción de un equipo de personas que saque a aquel que no está siguiendo las medidas del protocolo. Todo se está dando y todo esto son espacios sagrados. Tú ves en las empresas no se sigue protocolo y son espacios cerrados. Ahora bien, el teteo tiene una característica que se da, el gran teteo que le critican a los barrios, que en estas condiciones yo estoy de acuerdo, que se le critique, que se den espacios abiertos. Y está comprobado que el virus, de la velocidad de transmisión o la transmisión en espacios abiertos totalmente nula, porque se difunde. Sí, hay que controlar el teteo, pero luego hay que controlarlo todo, en todos los lugares donde se aglomeren personas y hacerlo bajo estrictos protocolos e inclusive una supervisión del Estado tal que en caso de que no se vea que están siendo seguidos, que están siendo supervisados bajo protocolo, se cierren, se tranquen. Eso no se está dando. Esa situación no se está dando. La medida de reducirle 2 horas a la diversión de la persona, la posibilidad de diversión de la persona, está bien, yo la veo pero yo no lo veo suficiente. No lo veo suficiente.
Sí. ¿Qué soluciona la situación? ¿Cuál es la única alternativa que nosotros tenemos? La vacunación. Hay que ver qué está pasando, que la gente no está acudiendo a vacunarse. Y si tú te pones a ver, te sientas un día frente a los medios de comunicación, radio, televisión, cosas, tú te das cuenta que la publicidad, la campaña publicitaria, en función del mantenimiento de las medidas de protocolo y estimulando la vacunación, tiene muy poco peso específico en relación a la apertura. Muy poco peso específico. Lo otro, nuestras puertas por los puertos, aeropuertos y cosas, están totalmente abiertas. No se sigue ningún tipo de regulación, o sea, de la persona que viene al país. No se le exige ningún tipo de documento para ver si viene infectado, no viene infectado, o sea, nada de esto. Y así no, ahí está el resultado. Sí, Ahí está doctor, el resultado. sí, doctor Lafontaine, usted que tiene experiencia en la dirección de hospitales, porque a usted le tocó dirigir hospitales de los más concurridos de la República Dominicana. Usted dirigió el Moscoso Puello, dirigió el Darío Contreras. Y hospitales que son prácticamente de referencia nacional. La situación actual, porque ya usted explicó y lo sabemos, que la vacunación masiva será la solución para que comiencen a bajar los casos y que las cosas vuelvan a ser normales de manera gradual. Ahora, en la situación de ahora, del día de hoy, porque hay una situación difícil en las camas COVID, en las unidades de cuidados intensivos y también aquellos pacientes que necesitan asistencia de una ventilación mecánica. 63%, doctor, de las camas UCI en ocupación y el 37% no se ve porque la gente sale con un pariente a buscar una cama UCI y no la encuentra. No la encuentra. Entonces, ¿qué esto pudiera, doctor, qué esto pudiera significar para un tema de una pandemia que todavía nos golpea, el hecho de una sobrepoblación hospitalaria como la que tenemos actualmente? Mira, lo que estamos sintiendo es un desplome del sistema de salud, reflejado en los servicios. ¿A qué me... Si tú te fijas, ahora mismo acabamos de salir o de disminuir un problema de personas enfermándose y muriendo por metanol. Personas enfermas, estamos hablando del sistema de salud. Ahora mismo acabamos de salir de un problema de un brote de difteria. Eso es salud. Tú vas a llevar otro. El indicador más sensible, que todo el mundo lo supervisa, todo el mundo lo ve. Además, dentro de todas las enfermedades, es prácticamente el único que tiene padrino internacional, que presiona nacionalmente el indicador de mortalidad materna y mortalidad infantil. Se ha disparado a un 127 por 100.000. La razón, nosotros hemos involucionado hacia atrás, porque el sistema de salud y el sistema de servicios de salud real y efectivamente está desatendido. Ha venido un equipo totalmente nuevo en una condición de pandemia, han arrasado porque la cultura, con todo el personal que tenía el conocimiento sin previamente darse una transmisión del conocimiento, y está pasando esto, un equipo que puede tener, y de seguro yo conozco muchos de ellos, tienen excelentes intenciones, pero están en un proceso de aprendizaje y mira lo que se ha dado. Asimismo, hay un descuido total con el seguimiento a las personas que padecen enfermedades crónicas. Te estoy hablando de hipertensión, te estoy hablando de diabetes, te estoy hablando del seguimiento a las personas que padecen de cáncer. Todo esto se ha venido dando
y no por un problema propiamente dicho médico, que el médico no trabaja. No, 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 no. Yo estoy hablando de todos los componentes del sistema de salud. La coordinación de los recursos humanos para, primero, mantener y segundo, devolver la salud de la población. Eso es lo que está fallando. Se evidencia más con el COVID, con el problema de COVID, porque se ha esparcido en todo el tejido social y es lo que más enfermo está aportando ahora mismo. Sí. Quieren decir que es porque se han reducido las camas COVID. No, pero no es cierto, es verdad, ha habido una reducción, pero no es cierto que ese porcentaje se ha ocurrido por esa situación, porque cuando se redujo, fue previo estudio y se vio que esa era la que se podía tener, la que se debían tener para atender a los otros aspectos. Pero ¿qué pasa? Todo se disparó porque el aspecto preventivo se descuidó totalmente. Además, se está dando una situación, el apoyo del segmento de población que le toca el proceso de vacunación es nimio. Óyeme, para la cantidad de vacunas que hay, hace rato que debieron haberse agotado y estar presionado para que las otras partidas, o sea, de vacunas lleguen. Pero los puestos de vacunación están vacíos. ¿Qué está fallando ahí? Toda la promoción a este proceso para que la gente le tome confianza y vaya. Estoy hablando de comunicación efectiva, ¿eh? No es de que si hay personas que nadie tiene excusa para no saber que se está vacunando o no. No me refiero a eso. Estoy hablando comunicación efectiva desde la perspectiva de salud. Desde la perspectiva de salud. Y desde esa misma perspectiva, doctor, ¿está usted de acuerdo o no con la reapertura de las aulas, de la presencialidad, tomando en cuenta que las autoridades han anunciado todo un protocolo, pero al mismo tiempo tenemos una situación de aumento de los casos? Mira, yo traje el último boletín, que fue el boletín de hoy. Permítanme señalarle algo. Muy bien. Yo había visto aquí. Excepto. Ok, aquí está. Muy bien. Excepto la provincia Independencia, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Hermana Mirabal, Samaná y Monseñor Noel. Esas son las únicas provincias que están por debajo de un 5% en la positividad. Estoy hablando la cantidad de pruebas PCR realizadas, cantidad de positivos. Y esas eran las únicas que se podría abrir de un... Es más, que yo me preguntaría, casi siempre se ha mantenido así, el por qué cerraron la educación en esa provincia. ¿Por qué no continuaron con la educación presencial en esa provincia? Bueno, estamos hablando que son provincias pobres. No hubo razón desde el punto de vista de la estricta ciencia médica, desde el punto de vista epidemiológico, para cerrar la educación en esa provincia. Y eran las únicas que se podían mantener hasta ahora. Todas las demás están por encima de un 5%. Todas. Eso es primero. Segundo, el plantel escolar del día de hoy tiene que ser totalmente diferente antes de COVID. El plantel escolar el día de hoy debe disponer agua en todos los cursos. Yo lo que estoy hablando, en todos los cursos. Alcohol, en todos los cursos. Jabón, porque el COVID, por suerte, es una molécula que se destruye fácil, un virus que se destruye fácil. O sea, en todo. Una limpieza permanente y continua. Y una rigurosidad en el seguimiento del protocolo. Todos los profesores vacunados. Porque son personas, la mayoría de los profesores son personas por encima de los 40 años. ¿Entiendes? Sí. Ya tienen comorbilidades, todos los profesores vacunados, ¿verdad? Y un seguimiento estricto de los niños antes de poder entrar. Estoy hablando todo esto con un índice de positividad de PCR por debajo del 5%. Y eso no se tenía preparado. Además, por Dios, a ley de un mes,
mes y medio, 2 meses de concluir el año escolar. ¿Para qué? Eso era crear condiciones para que se expanda aún más la pandemia. Prepara toda la situación para que en septiembre, siempre y cuando se den estas condiciones, se pueda aperturar el año escolar. Se podría, pero Bien, no ahora. Eso es así es, crear un doctor. elemento de intranquilidad más. Doctor, yo creo que todos los ciudadanos dominicanos estamos conscientes y la mayoría estamos de acuerdo con que a los médicos se les mejoren sus condiciones de vida, se les paguen mejores salarios, se le reconozcan a través de incentivo el trabajo altruista que desarrollan. Ahora, ¿es en medio de una pandemia, con la situación que se está viviendo en el país y con la acentuada pobreza que tenemos nosotros en nuestro país, el momento para que los médicos entablen una lucha que los lleve incluso a suspender servicios básicos de salud? Mira, ha sido una pregunta interesante. Debió reflexionarse. Recuérdate que este fue un momento que se inició no en momento de expansión no en momento de expansión ¿de acuerdo? Sino el índice de positividad del COVID andaba por alrededor de un 10%. ¿Sí? Se pudo haber esperado un poquitico más, pero te voy a decir una cosa, lo que están haciendo las ARS con el sector salud en total, eso es despampanante. Una ARS no te forma médicos, no tiene universidades, no la tiene, ni aporta la formación de médicos en las universidades, no aporta medicamentos e insumos para la atención a la persona. Pero tampoco te aporta las edificaciones, las infraestructuras, o sea, nada de esto. Es simplemente un intermediario entre el médico, propiamente dicho, entre la prestadora de servicios de salud, el médico, y el paciente. Yo te garantizo a ti una mayor cantidad de pacientes y tú me lo atiendes. Entonces, lo que le está quedando propiamente dicho al médico producto de esto para poder desarrollar la vida y la de su familia es prácticamente nada. ¿Entiendes? O sea, es un asunto, es abusivo lo que está pasando y eso obligatoriamente, o sea, debe ser revisado. ¿Qué tiempo nos va a llevar a nosotros resolver el problema de COVID? Oye, esto no se sabe, salud. Esto no se Gracias. sabe. ¿Qué tiempo nos va a llevar a resolver? Los cuidados a pacientes con COVID, los cuidados en las unidades de cuidados intensivos, los cuidados a las personas que vayan a buscar atención por COVID, o sea, por la situación de COVID relacionada con la pandemia, eso no está en juego. Eso no se ha planteado, ¿me entiendes? Sino más bien es por las demás situaciones. Se pudo haber esperado que baje que baje la curva de la pandemia, la presión de la enfermedad, pero es un movimiento que más tiene justificaciones de más. Sí. Doctor Roberto Lafontaine, muchas gracias por estar con nosotros en este Tribunal de la Tarde y brindarnos sus conocimientos, sugerencias como profesional de la medicina y con experiencia con relación a toda esta situación que ha provocado el aumento de positividad de COVID-19. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes en nombre propio y de la Fuerza del Pueblo. Bueno, pues muy bien, y de esta forma Gracias, hemos llegado al final de esta entrega de hoy del Tribunal de la Tarde, que se despide, como siempre, invitando a todos a que continúen con la programación de Telefuturo Canal 23 y mañana otro compromiso de 6 a 7. Buenas noches.